Seguimos en un nuevo bloque de integración nacional. En el bloque anterior decíamos que íbamos a hacer un breve análisis de las decisiones fundamentales que se tomaron en la cumbre del Mercosur, de los días jueves y viernes fundamentalmente, que fue la cumbre de presidentes, donde se tomaron algunas decisiones importantes que se podrían resumir en 4 ejes fundamentales. Primero, la situación, tomar algún tipo de resolución con respecto a Paraguay, donde al presidente Lugo se le dio un golpe de Estado institucional, no al estilo de los golpes de Estado que se vieron en Latinoamérica, que en la Argentina nos tocó en el 76 con los militares, despojando, digamos, al presidente del sillón y entrando ellos haciéndose cargo del gobierno, sino a partir de golpes institucionales, que son distintos, que digamos se puede decir que es un golpe civil lo que se le da. En el caso de Lugo fue a partir de un juicio político donde no tuvo ni siquiera posibilidad de defensa, digamos, que uno de los principios básicos del derecho, el debido proceso y la posibilidad de que por lo menos el mandatario pudiera defenderse. Fue brevísimo, en 2 horas lo destituyeron y quedó a cargo de Paraguay, del gobierno de Paraguay, el vicepresidente Franco, que Franco aparentemente, y por las declaraciones que ha dicho, va a hacer todo lo contrario de lo que venía haciendo Lugo, ¿no? Incluso se alegró un poco por la decisión del Mercosur, que fue ante esta situación. Los presidentes del Mercosur repudiaron este golpe institucional, el cual fue catalogado de esta manera. Algunos de los más fervientes, digamos, retractores de este golpe de Estado y defensores del gobierno de Lugo fue, por ejemplo, Argentina. Cristina hizo una defensa y explicó esta situación de estos golpes de Estado suaves, le llamó, o institucionales. Por otro lado, Venezuela, Ecuador, Bolivia fueron los que más enérgicamente repudiaron este golpe de Estado. Y se decidió suspender a Paraguay del Mercosur hasta tanto se llame elecciones libres en Paraguay sin proscripciones, elecciones democráticas, y se respetará lo que decía el pueblo paraguayo con respecto a quién va a conducirlos a partir de esas elecciones. Pero mientras que no se llame elecciones, no va a quedar suspendido Paraguay, pero se decidió no tomar sanciones económicas con respecto a este país porque llegaron a la conclusión de que esto llevaría en realidad a provocar más perjuicios al pueblo paraguayo que otra cosa, y teniendo en cuenta las declaraciones de Lugo también, que él pedía que tampoco se le aplicaran sanciones económicas que pudiera sufrir el pueblo paraguayo. Correa, por ejemplo, Evo Morales eran unos de los que defendían unas sanciones más graves con respecto a Paraguay, pero finalmente se decidió en plenario que se suspendiera hasta que se tome elecciones. Por otro lado, se incorporó a Venezuela como miembro permanente del Mercosur, que a partir de la próxima cumbre, digamos, del Mercosur se va a oficializar esta incorporación. Y por otro lado, se dejó abierta la posibilidad de que nuevos países pasaran a formar parte del Mercosur. Y esto es importante, y Cristina lo resaltaba en su discurso, que permite profundizar la integración latinoamericana que se está llevando a cabo desde hace ya varios años, y que el Mercosur, la UNASUR, la CELAC son todos organismos internacionales que propician este tipo de integración y de relaciones entre los países latinoamericanos, que va más allá de una mera integración económica, sino que se tiende a profundizar las relaciones con estos países en distintos aspectos, bastante acabados. Por ejemplo, ante situaciones como esta que se vive en Paraguay, o que en algún momento vivió Venezuela en el 2002, o Ecuador, o Evo Morales también, que denunció que todo este conflicto con la policía había sido un intento de golpe de Estado, que Estados Unidos, dicho sea de paso, ha tenido bastante que ver, y se ha comprobado que han participado en estos distintos intentos de golpe de Estado que se han dado en América Latina. Estados Unidos, a partir de las embajadas, ha tenido participación. Así que la posible incorporación de otros países tiende a profundizar estas relaciones latinoamericanas.
Y por otro lado, y el último punto, digamos, que podemos resaltar del Mercosur fue que se decidió no aumentar el arancel externo común, pero sí que cada país pudiera aumentar ese arancel externo con respecto a distintos productos, lo que tiende al desarrollo de las industrias de los países latinoamericanos, es decir, fomentar el desarrollo de los distintos mercados internos y favorecer a la producción de los países latinoamericanos, debido a que poniendo algunas trabas a las importaciones de productos manufacturados de los países centrales, por ejemplo, se pueda desarrollar una industria y estos distintos modelos de producción nacional, digamos, que se han establecido en estos países latinoamericanos, en Argentina, por ejemplo. Exactamente. Ahí Evo Morales, en unas declaraciones que hizo en la cumbre social, ¿no? En el Vicente Polimeni, que asistió, fue a hablar, y en sus declaraciones comentaba justamente el hecho de que vos bien mencionabas recién, del conflicto que se vivía en su país con respecto a los policías, digamos, que reclamaban por un mejor salario, en el cual se le habían infiltrado algunos ex policías que pretendían, digamos, en este intento de golpe que se le quiso dar a Evo Morales, como él bien dijo, se lamentaba, entre otras cosas, porque algunos sectores de la iglesia habían bendecido a estos policías, ¿no? Uh-huh. Entonces hacía la comparación con Paraguay, como el Vaticano fueron los primeros en reconocer a este gobierno de Franco. Entonces vemos, no toda la iglesia, pero sí la cúpula de la iglesia, cómo actúa en ese sentido, ¿no? Ha actuado siempre coherentemente, incluso en la Argentina, en el golpe del 76, o en distintos momentos de la Argentina donde las mayorías estamos en retroceso, la cúpula eclesiástica está, digamos, en connivencia con estos sectores sociales que lo único que pretenden es generar dinero para ellos y relegar de esto a las grandes mayorías. Entonces Evo Morales se sentía defraudado por esta cúpula eclesiástica, entre otras cosas. Y algo muy interesante que planteó también fue el tema de los ferrocarriles, donde Evo Morales dijo, estaba empezando, ¿no?, en su discurso, dice: tengo la obligación de rendir cuentas a ustedes para que sepan cómo es la realidad actual de Bolivia. Y bueno, en esta rendición de cuentas Evo Morales planteaba el tema del ferrocarril, ¿no? En esta rendición de cuentas, donde decía, bueno, el ferrocarril es una deuda pendiente que tenemos los bolivianos y que es una cuestión interesante, digamos, una cuestión importante para el crecimiento económico y social de Bolivia. Y en este marco nosotros también creemos que no es solamente de Bolivia, sino de Latinoamérica entera. Entonces vemos la necesidad de que los ferrocarriles sean parte de un crecimiento endógeno de un pueblo, y en este caso de Latinoamérica y de Bolivia en particular, donde Evo Morales estaba enmarcando este hecho necesario, ¿no?, para esta deuda pendiente para los bolivianos. Nosotros en la página en rinacional.com.ar van a poder ver una nota que ha escrito Leandro Fontana, el presidente del Partido de Movimiento de Integración, que plantea justamente la necesidad de los ferrocarriles como una cuestión de dejar de tener a los camiones como eje fundamental del transporte argentino para pasar a ser los ferrocarriles. Entonces, de ese modo no solamente se perderían menos vidas en las rutas, porque hoy en día las rutas argentinas están atestadas de camiones y de colectivos, lo cual hace aún más peligrosas estas rutas. Entonces no solamente se perderían menos vidas, sino que también además se ahorraría mucho más en cuanto al costo del transporte.
entonces abarataría mucho más los costos de la mercadería. Esto es una deuda pendiente que tiene Bolivia, y no solamente Bolivia, sino Latinoamérica entera, en donde podamos traer y transportar nuestras mercancías, no solamente a nivel interno de cada país, sino también entre los distintos países, ¿no? Todos conocemos el caso de Mendoza del tren trasandino, ¿no? Sí. Qué tan importante podría ser el tren trasandino y una línea férrea que una Mendoza, digamos Chile, pasando por Mendoza, todo el oeste hasta Brasil. Entonces poder conectar esa ruta bioceánica, ¿no? que permitiría, entre otras cosas, un crecimiento de los distintos pueblos que en su momento fueron grandes pueblos como Montecomán, y que dejaron de serlo a partir de que se desmanteló justamente el tema de los ferrocarriles. Vemos eso, que la deuda pendiente que tiene Bolivia no es solamente boliviana, sino una deuda pendiente latinoamericana en general. Exactamente, Evo Morales también en su discurso enumeró una serie de medidas que ha tomado, como vos dijiste al principio del discurso, rindió cuentas a los bolivianos, que son muchos, los bolivianos que están instalados acá en Mendoza y en la Argentina en general. Entonces rendía cuentas a sus compatriotas de cuáles eran las medidas que había llevado a cabo, había implementado su gobierno, y cómo esas medidas habían permitido, que aumentara el PBI en Bolivia, que mejorara la situación relativa de los bolivianos, y que permitiera justamente una redistribución de la riqueza, entre otras cosas. Y hay que tener en cuenta esto, porque en última instancia es el motivo y la causa por las cuales se están llevando a cabo en Latinoamérica estos intentos de golpe de Estado o estos golpes de Estado. Como dije, no fue solamente el caso de Paraguay que se logró con Lugo, con la institución de Lugo a partir de este supuesto juicio político, sino también con Chávez en el 2002, que se intentó hacer un golpe de Estado en Venezuela. O sea, incluso Chávez estuvo preso, pero fue provocado a partir de los medios de comunicación. Esta institución tuvieron un rol fundamental los medios de comunicación. Por otro lado, Correa también se le intentó dar un golpe de Estado atentando contra su vida directamente. Y un poquito más lejos vemos el caso también de Honduras, donde se dio un golpe de Estado, y cómo en estos distintos países ha tenido injerencia directamente la Embajada de Estados Unidos propiciando estos golpes de Estado. Sí, en Paraguay ya habían salido algunos cables de Bukele el año pasado, si no me equivoco, decían justamente que estaban esperando el momento en que se equivoque Lugo para poder hacerle el golpe de Estado, ¿no? Exactamente, el juicio político que queda mejor, que entren los militares y lo saquen a la fuerza. Entonces un juicio político que hace el Congreso queda como mejor formalmente y ante internacionalmente también, y evita un poco que los paraguados, luego de haber sufrido terribles golpes de Estado sangrientos a partir del terrorismo de Estado en Latinoamérica, ya como que los distintos pueblos tienen un rechazo, y ante una situación así, que vengan militares y lo saquen a la fuerza al presidente, bueno, seguramente tendría una reacción mucho más adversa a los distintos pueblos. En cambio, una destitución mediante un juicio político genera menos revuelta, lo cual tampoco es tan así, porque también los paraguayos se han manifestado en contra de esta situación, y Lugo está teniendo un apoyo muy importante en Paraguay y en los distintos países latinoamericanos donde hay paraguayos. Por ejemplo, acá también los paraguayos en Buenos Aires se manifestaron en el Obelisco cuando fue el juicio político. Pero hay que tener en cuenta que estos golpes de Estado institucionales se llevan a cabo por las medidas que están tomando estos gobiernos latinoamericanos, medidas de tinte de corte nacional, populares. Por ejemplo, en Bolivia se nacionalizaron los hidrocarburos, en Venezuela exactamente lo mismo, el petróleo en Venezuela es del Estado venezolano. Bueno, y en Argentina se están tomando medidas similares. El hecho de que YPF vuelva a manos del Estado Nacional, por lo menos la mayoría de sus acciones, permite que la Argentina tenga a partir de ahora una soberanía energética. Y todo esto, que beneficia a la mayoría de los pueblos, argentinos, bolivianos, peruanos, venezolanos, latinoamericanos, perjudica a aquellos grupos minoritarios privilegiados
que, como dije antes, en alianza con el capital extranjero, ven afectados sus intereses económicos y tratan de impedir, mediante cualquier forma, que se sigan llevando a cabo estas medidas que lo que hacen es redistribuir la riqueza y permitir una independencia económica por un lado, pero también lograr esta justicia social que hablaba, que en algún momento se logró en la Argentina con el peronismo. Como saben que con los votos no se puede, porque mediante elecciones limpias, democráticas y sin proscripciones, estas minorías no ganan, estos grupos privilegiados no ganan, sino que los pueblos van a elegir nuevamente sus líderes que los representan y que representan sus intereses, como en el caso de Argentina, con Cristina sacó el 54% de los votos, y así con Evo Morales, Chávez, Correa y demás que han ganado por amplia mayoría en las elecciones en los distintos países. Entonces hay que tener en cuenta que estos intentos desestabilizadores o golpes de Estado que se han dado, fundamentalmente es por estas medidas que se han tomado. Y sí, justamente vos bien mencionabas el tema digamos, de los medios de comunicación, cómo actuaban en estos golpes de Estado, y en un matutino de Mendoza, un importante matutino de Mendoza, una nota de opinión decía algo así como que en Honduras, por ejemplo, se había destituido a Zelaya porque era un mandamás que pretendía violar la Constitución. Claro. Cuando, digamos, si uno lo pone desde ese punto de vista, dice, bueno, está bien, en última instancia que lo hayan destituido, ¿no? Pero desde lo que se pretendía justamente del gobierno nacional de Honduras, era la modificación de un artículo de la Constitución que no le permitía una reelección al presidente. Entonces, ¿a qué va este análisis de este opinólogo, de este matutino, ¿no? Era justamente el decir, bueno, porque quería eternizarse en el poder, había que destituirlo. Cuando muchas veces no se tiene en cuenta el crecimiento que se tiene un país y los intereses que tiene una sociedad, y que se ven representados justamente en estos líderes que vos bien planteabas, que decían que toman medidas de corte nacional y que favorecen a las grandes mayorías. Entonces, si hoy en día en la Argentina Cristina pretende una reelección, una reelección, habría que destituirla por ser una mandamás que pretende violar la Constitución. Digamos, si uno lo pone en ese análisis, hay que tener también cuidado con los medios de comunicación a la hora de poder leer entre líneas lo que quiere decir, porque para mí, planteándolo en la Argentina, ¿qué es lo que pretende? Decir, bueno, si Cristina quiere una reelección, habría que destituirla, habría que voltearla, porque es una mandamás que lo que pretende justamente es una eternización en el poder. Entonces vemos cómo los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación, no todos, pero sí los grandes medios de comunicación, que son los que ponen la agenda de la sociedad argentina y en la discusión de lo que se tiene que discutir justamente en la sociedad argentina, son los que plantean estas cosas, y son los que muchos leen, no solamente en la sociedad mendocina, sino en la Argentina y en los distintos países latinoamericanos, con sus distintas expresiones, ¿no? Como es en Paraguay el ABC, si no me equivoco, el diario más importante, que sería su correlato de Clarín en la Argentina, ¿no? Que plantea, dice, no, pero si fue un golpe institucional, fue legal, no habría que, no sé por qué los países latinoamericanos no lo reconocen a este gobierno, si hace una cuestión institucional, algo que está contemplado por la Constitución Nacional y demás. Entonces, a la hora de ver cómo los medios de comunicación juegan un papel preponderante en los distintos golpes y en los distintos intentos de golpe que se han querido dar en Latinoamérica, vemos cómo justamente los medios de comunicación actúan en consonancia con algunos sectores ligados, digamos, a estos intereses que se le ven perjudicados. Exactamente. Una prueba de esto fueron las declaraciones de Franco luego de la decisión del Mercosur, que dijo, bueno, al ser suspendido, Paraguay está liberado para tomar decisiones. Vamos a sopesar los costos y beneficios, vamos a hacer lo que más convenga a los intereses del Paraguay. Y durante una conferencia de prensa hablaba de hacer acuerdos comerciales directos con Estados Unidos y con China.
Entonces dijo, bueno, mejor, no tenemos a los países latinoamericanos, no tenemos necesidad de seguir con estas relaciones con los países latinoamericanos, que el Lugo justamente está llevando a cabo medidas, como bien dije recién, muy similares a las que están llevando a cabo Bolivia, Argentina, Venezuela, etc. Entonces, sacándose encima a los países latinoamericanos, ahora sí pueden entablar relaciones con Estados Unidos, con China, con los grandes poderosos, digamos, a nivel internacional, y que trasluce y deja ver cuáles son los verdaderos intereses que está defendiendo este tal Franco, ¿no? Sí, ya digamos, en esa famosa foto donde se lo declaraba ciudadano ilustre en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ya uno más o menos iba dilucidando por dónde venía la mano, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, nos vamos a ir a la última pausa del programa y los vamos a dejar escuchando el discurso de Cristina, donde anuncia cuáles van a ser las medidas que se va, la decisión que se va a tomar con respecto a Paraguay. Enseguida volvemos. ¿Estás grabando? No. ¿Tenés que poner el botoncito rojo que está atrás?